Casa Única. Un programa hecho y pensado por y para mujeres. Con nosotros una vez más tenemos a la psicóloga Graciela Rivas. Bienvenida, Graciela, una vez más. Muchas gracias, Bienvenida. Silvia, Catherine. Un placer realmente estar con ustedes y poder seguir hablando de la depresión, un tema que realmente bendice a muchas personas y esa es un poco la idea de estar juntas hoy y seguir conversando, porque aparte quedaron cositas pendientes de la vez Sí, anterior, este, y estaría bueno como redondear el tema. Recuerdo un exacto. poco, Silvia, lo que hablaste y preguntaste de las causas de la depresión. Exacto. Y ahí habíamos redondeado en las más importantes, pero hay otras. Por ejemplo, cuando uno vive en un ambiente negativo, cuando uno realmente vive con gente que, que tiene malos pensamientos, que es muy tóxica, eso también nos lleva a una depresión. Yo tenía una compañera médica que el esposo sufría de una depresión muy intensa y ella terminó en una depresión también. Y convivir con un depresivo también es complicado, ¿no? Después también algunas drogas, como, no sé si han escuchado, a veces se fuman un porrito y dicen, bueno, estoy esperando el bajón, Es ¿no? cierto. Eso es muy común, porque muchas drogas llevan como un efecto, a veces colateral, ese bajón que se sufre en la depresión. Y a veces son trastornos del sueño. No dormir bien hace que nuestro cerebro no libere los neurotransmisores necesarios como para fortalecernos en la depresión. Y si estamos hablando de mujeres, que es uno de los temas que más nos interesa a nosotros como mujeres, hay depresiones que son típicas de las mujeres, ¿no? Eh, una es la depresión posparto. Digo, todas conocemos alguna mami que después del parto entró en Que ha una pasado por depresión, ese Claro. proceso. que pasó por ese proceso de angustia profunda y le costó muchísimo salir y generar un vínculo con ese bebé que trajo al mundo, ¿no? Bueno, esa es una depresión que sigue vigente entre las mujeres. Otra depresión típica es la depresión hormonal que sufrimos cuando estamos en menopausia. No es el caso de ustedes, chicas, pero la menopausia también trae un déficit de estrógenos y esto hace que no estemos tan protegidas eh, metabólicamente hablando y también produce la depresión. Otra causa podría ser nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo es aquello que nos mantiene vivos y todos hemos escuchado en este tiempo, por ejemplo, el consumo de magnesio y de colágeno. Ujú. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque el colágeno y sobre todo el magnesio es un factor protector en salud para las depresiones. A veces una persona que está deprimida, una mujer que está deprimida, tiene que consumir magnesio, por ejemplo, y eso recobra un poco la vitalidad que ha perdido, ¿no? Y bueno, existen muchas causas, ¿no? Exacto. Y también está la genética, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de que si tenés a alguien depresivo en la familia, tenés un gen que te condena Ah, a la depresión en algún momento. Pero bueno, nosotros ¿Y las hijas cómo? de Dios cortamos esa genética porque tenemos una Exacto. genética muy especial, sí, muy muy Y especial muy linda. importante. y muy importante. ¿Y cómo un ejemplo que tú le puedas dar a esas personas que conviven con esa persona depresiva para que ellos no caigan en ese mismo rol que ellos están pasando, Ahí ¿verdad? está. Vivir con alguien tóxico es algo que realmente perjudica la salud mental y nuestra reacción frente a ese problema va a depender de nuestra propia historia vital. ¿M? Les voy a poner un ejemplo, vamos a hacer un juego. ¿Ah? Vamos a suponer que ahora ocurre algo inesperado. ¿Ah? Porque si es esperado, ya sabemos cómo vamos a Claro. actuar. ¿Tá? Inesperado, cualquiera. Se me ocurre, por ejemplo, pensar como el tornado de Dolores. Lo recuerdan, ¿no? Sí, Hace unos Sí, años sí, sí. atrás, 2 años creo que dos fue. años, fue una Sí, sí. tragedia, ¿no? Bueno, vamos a suponer que en este momento entra acá un tornado. Vuela el techo y entra todo el tornado. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Y yo creo que yo correría. Bueno, sí. Sinceramente, yo correría. No sé tú, Catherine. Sí, o puede pasar lo inverso, que quedes paralizado, ¿no? Que el miedo te sorprende y no Y sepas claro, cómo actuar de repente. Ahí está. Bueno, una
daría la fuga y saldría corriendo, que es en el caso de Silvia, en el caso tuyo quedarías como suspendida, como paralizada en Ujú. el tiempo. Y del punto de vista de las emociones, ¿qué sentirían? Eso sería con respecto al cuerpo, o sea, ustedes harían eso. Y del punto de vista de las emociones, ¿cómo lo vivirían en ese momento? ¿Qué les parece que en este momento estamos en un tornado? Mm, Em, Yo como mamá, creo que en ese momento, más allá del salir corriendo, lo primero que pensaría es en mi hijo, de ver la forma de agarrarlo, de ayudarlo para salvar su vida. Claro, pero acá no está tu hijo. Mira, está. Entonces, ¿cómo harías? Te entraría la desesperación Exacto. por la forma en que estás hablando, Sí, la desesperación, la angustia de no verlo, la exacto. excesiva preocupación de querer ayudarlo y no encontrarlo en este momento presente acá. Y en el caso tuyo, por ejemplo, Y puede ser también eso, la angustia, también la indignación, porque uno no lo pudo prever, entonces no pudo actuar de alguna manera para evitar esa situación, ¿no? Y se puede sentir responsable de quienes sí estuvieran en este lugar, tal vez, ¿no? claro, O pensando en la familia, el querer llegar a tiempo para poder ayudar. ahí está. En realidad lo que sentirías es como una impotencia. Sí, totalmente. Estarías como impotente, como avergonzada, indignada de que esto no se pudo prever antes, Ujú. impotente, frágil, desamparada, el desasosiego que esa impotencia te trae frente a este hecho que es inesperado. Exacto. ¿Ah? Bueno, estas dos respuestas completamente distintas eh, frente a un hecho que es el mismo. O sea, tenemos el mismo estímulo con diferentes respuestas. Y estas dos respuestas van a responder ustedes de acuerdo a su propia historia personal. Estas respuestas no fueron por azar, fueron porque ustedes tienen introyectados ese tipo de emociones en su vida y en relación a sus seres queridos. Y esto después se transmite en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que van a ver frente a un mismo estímulo diferentes respuestas. Entonces, tengo un ambiente negativo, tóxico, bueno, mi respuesta a eso o a esa situación conflictiva va a estar siendo de acuerdo a mi propia historia, ¿verdad? En un instante vimos dos historias distintas. Completamente diferente. Esto significa que cada historia personal tiene una vulnerabilidad. El factor más importante de las depresiones es la vulnerabilidad. Ujú. La persona que está deprimida es una persona que es vulnerable. ¿Qué es ser vulnerable? Es tener una predisposición, una susceptibilidad a que el factor externo me haga un daño importante en mí, me atraviese, me manipule, me destruya, ¿verdad? Eh, la persona que no es frágil, entonces es resiliente. La persona que, un suponer ustedes, terminó el tornado, pasó un mes, pasó 2 meses, lo olvidaron, no les hizo mella en su vida, bueno, quiere decir que su historia es resiliente. Ustedes pudieron, con este material que vivieron, salir transformando vidas, las de ustedes, las de su entorno, y pudieron salir más en victoria de cómo entrar. Entonces, las respuestas a los problemas van a depender de nuestras vulnerabilidades. ¿Tá? Eh, Cuanto más vulnerable, más predominio de los factores de riesgo. Cuanto más resiliente, he tenido mayores protectores, factores protectores. Tú me contabas que eras maestra. Viste que siempre hay que tratar de que los niños vivan siempre lo mejor posible, experiencias lo más Ujú. gratificante posible, porque eso los empodera y les permite ser más resilientes. Cuanto más resilientes, menos vulnerables a vivir una depresión. Es un poquito eso, ¿no? Bien, Graciela, discúlpame. Y Sí. pensando un poco en esto que estás diciendo, porque Ujú, ahora lo podemos, te estamos escuchando y podemos reflexionar, pero a veces en el trajín ujú, del día, nos podemos encontrar con personas que están padeciendo de esta enfermedad y no sabemos cómo ayudarlos porque tal vez no nos dimos cuenta, porque en ese momento no sí, nos pusimos a pensar en el trasfondo, en esa historia, para decir está depresiva y se nos va el tiempo y tal vez no llegamos a tiempo para ayudarlo. Entonces, ujú, ¿cuáles serían los indicadores que tenemos que tener presente para sí estar atentos y poder ayudar? ujú.
Bueno, existen varios indicadores. La depresión es un sufrimiento, es una aflicción, es un quebranto, es una cosa muy profunda, una emoción negativa muy profunda, existencial que tiene la persona. Entonces, yo tenía una paciente que decía, yo soy una mujer sufriente y sufrida, me decía, porque como que aceptaba una historia de sufrimiento que no había acabado, porque ella hoy se sentía en el aquí y ahora que seguía sufriendo. Entonces, es como un abatimiento, una aflicción, una opresión que tiene esa persona. Por lo general inclina su cuerpo, inclina su cabeza, no mantiene una mirada a los Bien. ojos fija, sino que más bien es de perfil bajo, generalmente está detrás de otra persona o de otras personas, eh, porque ese quebranto mismo lo lleva a tener muchos pensamientos negativos. ¿Tá? Esos pensamientos negativos a veces ella los puede expresar en frases. La vida no tiene sentido para mí, y yo para qué me voy a bañar, y si yo estoy, no me interesa, yo no le importo a nadie, Ujú. soy insignificante en este ambiente, nunca me tienen en cuenta a mí. Entonces son una cantidad de frases que ellas van diciendo como expresar a través de lo verbal. Y también lo no verbal, como te decía hoy, cuando el cuerpo expresa la angustia que lleva a la depresión. Entonces somatiza. Es esa mujer que a veces de repente yo conocía que iba muchas veces al médico, y en realidad lo que sufría era una depresión, pero sentía dolores de cabeza, gastritis, dolores de lumbalgia, Es eh, como que tienen esa necesidad fibromialgia. constantemente de estar diciendo, viendo que le estén llamando la atención, que estén No, viendo en su vida cómo ayudarla a manejar. Necesita ir a ese lugar para ser atendida, ser escuchada tal vez. claro, pero llega el momento y después no lo hablan, porque ellas se van como postergando, porque no son importantes, porque voy al médico, pero en realidad es por mi hijo, es por mi esposo. Ellas siempre ocupan como el último lugar, les cuesta hablar de eso. eh, y los médicos no le encuentran a veces el quid de la cuestión, que es eso, ¿no? Muchas se cortan, por ejemplo, los Ujú. adolescentes, las mujeres jóvenes se cortan porque es una forma de bajar esa tensión nerviosa que ellas tienen, ese nivel de angustia que tienen a través de ese cuerpo, se sienten como aliviadas cuando se cortan, por ejemplo, ¿no? Esa es otra forma de... También tienen sentimientos negativos, culpas, miedo, ansiedad, rencor, odio, este, mucha sed de venganza, de muchas cosas que no han podido perdonar, que no han podido soltar, Por ¿no? eso, Graciela, es tan importante tener a Dios en la vida. Porque cuando uno entra a los caminos de Dios, cuando uno se le entrega su corazón, ya Dios toma parte de nosotros. Ujú, Y muchas veces vienen jóvenes, vienen mujeres con depresión, vienen angustiados, tristes, en drogas, y muchas veces ni siquiera ellos se explican cómo pueden ser libres de eso, ¿no? ujú, Y eso es lo más lindo de Dios, que cuando vos le abrís el corazón, Dios entra por esa puerta y ujú, cambia tu vida. Como decías tú la semana pasada, que el cerebro manda todas esas indicaciones a tu cuerpo ujú, y, ujú, y eso es lo que transforma la vida de la ujú. persona. Eso es lo que hace que la persona se sienta más viva, que la persona se sienta que es importante. Claro, claro. Solamente con que el pensamiento, el cerebro le mande una señal. Ujú. Lo que pasa es que a veces lleva todo un proceso llegar a ver qué me está pasando, aceptar, y Dios obrará, va a terminar mi obra a mí, pero yo también tengo que poner lo Poner mío. su parte. Y a veces están tan como en esa burbuja, en esa nube negra que las envuelve de la depresión, que les cuesta, y entonces sin ayuda es muy complejo que ellos puedan llegar a recibir eh, por, por voluntad propia, digamos, Claro. esto que que estás conversando, ¿no? Que es realmente eh, el vivir por gracia, ¿no? Por tener ese perdón y la salvación eterna, ¿no? A veces es tan difícil llegar a ese punto, ¿no? Que necesita como un empujoncito, ¿verdad? Que a veces pasa por lo profesional, a veces no puede ser una amiga, no lo puede hacer alguien que no tiene las herramientas a veces necesarias para poderlo ayudar,
Pero una vez que se logra, sí. Exacto. Por eso es tan importante perder ese miedo, ¿no? Sí, Y qué bueno, porque como decíamos la semana pasada, que la gente ya empezó a perder ese miedo, a decir, no es un tabú, no es un problema, sino que es algo normal, que puedas ir a hablarlo con alguien. Porque es ahí cuando es cuando ellos pueden salir de eso, ¿verdad? Llegar a totalmente. tiempo. Y recordar que, bueno, que la salud no es solamente, siempre pensamos en salud desde lo corporal, desde lo Ujú, físico, y dejamos a un lado la parte mental que es tan necesaria, ¿verdad? ujú. Y bueno, y mejor que la psicóloga para Exacto, explicarlo, es así, tenemos que coordinar todo, por así decirlo, ¿verdad? Claro, Que esté porque todo equilibrado. somos seres integrales, Exacto. somos un conjunto de factores que intervienen en un eje que es Cristo, ¿no? Pero se gira todo alrededor. Ujú. Y a veces la persona depresiva está muy irritable y es difícil hablar con ellas. A veces la gente dice, pero si no puedes ni siquiera acercarte a esa persona, le cuesta hablar, no quiere recibirte, no vayas porque no quiere hablar con nadie. Entonces, también hay que saber todo esto para poder manejar en forma más exitosa también el abordaje de una persona que está en necesidad. Perfecto. Silvia, ¿y qué te parece entonces, pensando en esto que nos está diciendo la licenciada, para la semana que viene podernos encontrar y saber cómo poder ayudar a estas personas? exacto. Porque aún queda mucho más Mm, para compartir, queda mucho más para aprender. Y sé que las personas que están del otro lado quieren aún escucharla, quieren aprender un poquito más, cómo ayudar a mi amigo, cómo ayudar a mi amiga. ujú. Y ahí estás tú, Graciela, para darle ese consejo a las personas que están del otro lado. La Sí, verdad, cuán importante ha sido todos estos temas que tú has tratado con nosotros y que seguirás tratando, porque Así es, les así cuento que es. la semana que viene también va a estar aquí con nosotros Graciela, dándonos una charla más de lo que es cómo salir de la depresión. muchísimas gracias por Ah, muchas acompañarnos. gracias por la invitación y por volverme a invitar a esta casa que es maravillosa. Me encanta estar con ustedes. No te lo pierdas. La próxima semana la psicóloga Graciela va a seguir compartiendo con nosotros un poquito más de este tema. Los esperamos entonces el próximo jueves a las 21 horas en Única.